eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Dile, tú eres Dios eterno. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Y nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Aleluya, aleluya. Levanta tu voz y dile aleluya. Aleluya, aleluya. Dile aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Dile aleluya. Cantamos aleluya, aleluya, Aleluya. Gracias, Padre. Gracias por permitirnos hacer de este espacio un estrado de tus pies, donde rendimos nuestra vida, nuestro corazón, y donde a través de la adoración reconocemos que tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, muchas gracias. A ti la honra y la gloria hoy y siempre. Te bendecimos y te exaltamos, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Puede tomar su lugar. Sean todos bienvenidos a Casa Torrefuerte. Qué rico es adorar al Señor. La verdad que siempre uno de los momentos más especiales es cuando tú tienes la oportunidad de levantar tu voz y de exaltar el nombre del Señor. Así que ese sea siempre un motivo. Hoy quiero compartirte un tema. Yo le había puesto en un primer momento jóvenes con propósito, pero creo que el nombre correcto sería las circunstancias no limitan el propósito de Dios en mi vida. Diga conmigo, las circunstancias no limitan el propósito
de Dios en mi vida. Si en este momento le comenzáramos a preguntar a cada uno de los que están en este lugar, si ha tenido circunstancias diferentes, difíciles y complicadas, creo que todos nos pondríamos a llorar por las circunstancias que cada uno. Algunas viudas, algunos separados, algunos divorciados, algunos que perdieron a un familiar, en fin, entraríamos en un momento triste. Pero yo vengo a decirte, a través de esta enseñanza, que la circunstancia que tú estás pasando, que tú estás viviendo, no te tiene que separar de Dios, ni tampoco tienes que decir, yo soy el único que vivo esto y nadie me entiende. Porque mi circunstancia no va a ser la que tú vives, y la que tú vives no va a ser la circunstancia que tiene otra persona. Cada uno de nosotros tenemos situaciones particulares, pero las circunstancias particulares que nosotros tenemos, déjame decirte que nadie las va a entender, ni el que está a la derecha, ni el que está a la izquierda, ni el que está atrás, ni el que está adelante. Pero sí va a haber alguien que las va a entender, que es el Señor Jesús. Y yo quiero decirte que cuando nosotros comenzamos a comprender el propósito de Dios en nuestra vida, nosotros no nos desanimamos ni nos ponemos tristes, sino le decimos, Padre, en medio de todo esto, yo voy a permanecer fiel a tu palabra. ¿Cuántos están pasando circunstancias difíciles? No, en serio, voltea a ver al que está a tu lado. No le haga ninguna pregunta, solamente voltea a verlo, ¿verdad? Y yo creo que todos estamos pasando. Ahora, quiero que vayas conmigo al libro de Segunda de Reyes. Capítulo 5. Y hay una historia muy interesante que se narra en este capítulo, pero no es la historia de Naamán que tú conoces. Hoy no quiero hablarte de Naamán, lo voy a mencionar, pero hoy yo quiero hablarte de una persona que muchas veces hemos leído y hemos pasado por alto. Recuerda que el tema se llama Las circunstancias no limitan el propósito de Dios en mi vida. Y esta historia narra de cómo el reino del norte, cuando el pueblo de Israel se divide en norte y sur, en el sur quedan gobernando los descendientes de David, y en la región del norte pues gobernaron diferentes familias, diferentes dinastías. Durante ese periodo de transición que se estaba viviendo, el pueblo del norte constantemente era invadido, y al ser invadido venían, se llevaban a las personas como esclavos, se llevaban a las jovencitas, a los hombres, en fin, era un tiempo bastante difícil, porque cuando la gente se llevaba a las personas, no se las llevaba para pasear, ni para llevárselas a Cancún, ni de vacaciones, sino se las llevaban para venderlas, para ofrecerlas como esclavas, como esclavos, en fin, y una vez que eran vendidas, pues podían fungir para cualquier actividad, desde labores domésticas hasta circunstancias muy difíciles en trabajos muy complicados. Esta historia que te voy a platicar el día de hoy tiene que ver con una circunstancia que se estaba dando en ese lugar. Y en Segunda de Reyes capítulo 5, versículo 2, dice la palabra de Dios: y de Siria habían salido bandas armadas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Y me quedo aquí con esta parte. Número 1, ¿cuántas circunstancias pasó esta joven? Número 1, tuvo que separarse de su familia, no porque ella quisiera, sino la obligaron. Cuando te separan de tu familia de esa manera tan complicada, tan diferente, hay un gran dolor. Ahora, no solamente es la separación de llevarte de tu familia a una tierra extraña, sino posiblemente pasó abuso sexual, posiblemente pasó hambre, posiblemente pasó maltrato en el transcurso de que fue
cautiva hasta llevarla a la ciudad a donde estaba destinada para trabajar, pudieron haber pasado muchas cosas. Esta joven, a pesar de que estaba en la región norte, había una característica. No todos los que estaban en esa región norte estaban dedicados a servir a Baal, a Astarot y a las deidades. Había un gran grupo de personas que todavía seguía creyendo en Jehová de los ejércitos, que todavía sabía que Jehová de los ejércitos era su Dios, era un Dios vivo y era un Dios poderoso. Déjame decirte que esta chica tenía un Dios poderoso, pero a pesar de que tenía un Dios poderoso, las circunstancias que la tomaron de sorpresa le causaron un gran daño. Yo siempre me quedo pensando en estos versículos que a veces leemos y pasamos por alto. Muchas veces nos concentramos en Naamán y su lepra y cómo menospreció al Jordán, pero yo quiero concentrarme en esta tarde en esta joven. La Biblia no menciona si tenía 15 años, si tenía 20 años. La Biblia no menciona absolutamente si tenía papás, no tenía papás. Absolutamente nada de eso menciona. Pero lo que yo sí quiero hacerte hincapié, ¿qué sientes tú cuando por alguna circunstancia tú tienes que viajar y tienes que separarte de tu familia por días? Ahora, ¿qué sientes cuando te tienes que separar de tu familia por meses? Los que han tenido que viajar. ¿Qué sienten de parte de tu familia cuando quizá tienes que ir a otro estado, tienes que ir a otro país, tienes que ir a otro lugar y dejas de ver a esa familia con la cual convives, platicas, comes y son el motivo por el cual tú tienes que seguir trabajando? Todo eso estaba pasando por la cabeza de esta chica. Dolor, tristeza, frustración, maltrato y circunstancias que posiblemente ella se estaba viendo obligada a entender un idioma que no era su idioma. Si muchas veces cuando estamos en clase, estamos estudiando y tenemos que llevar la materia de inglés o alguna materia diferente y hay algunos que nos cuesta más trabajo que a otros, nos duele la cabeza, nos queremos salir de la escuela y mucha gente quiere sobornar a los maestros para poder acreditar las diferentes materias. ¿Qué pasaría con esta chica que posiblemente le hablaban y ella no entendía? Absolutamente nada. Y la única manera de poderse comunicar con ella para que agarrara la onda era golpeándola, era agrediéndola. Ahora, dice la Biblia, vamos a leer en el versículo 2, que esta muchacha terminó como persona de servicio en una casa. Como persona, diga conmigo, persona de servicio. Las personas que trabajan en el área de servicio, ¿cómo son vistas? ¿Bien o mal? Su trabajo es noble. Sin embargo, no todos ven con agrado a las personas. Así que imagínate el estar sirviendo una casa, el no saber cómo te tienes que comunicar, el no saber cómo tienes que hacer. Si las mamás se desesperan con las hijas cuando no hacen las cosas como las quiere la mamá y le dice, a ver hija, vas a hacer esta salsa y le tienes que poner esto y le tienes que poner aquello, y la chica se le olvida. O a la hija ya casada fue con la mamá y le dijo, vamos a preparar esto, y se le olvida. ¿Cómo se ponen las mamás? ¿Bien o mal? ¿Las aplauden y les dan un beso? No, la verdad es que no. Ahora imagínate cómo estaría esta chica cuando le decían las cosas. ¿Tú crees que le iban a aplaudir? Pues por supuesto que no. Ahora, ¿por qué hago comentario en esta situación? Porque la joven vivía una situación difícil, muy difícil. Pero en el versículo 3 se presenta algo que hace que esta joven pase a la historia. Versículo 3. En el versículo 1 se comenta que su patrón, su amo, su señor, el que la había comprado, está enfermo, tiene lepra. Y mientras su patrón tiene lepra, pues ella está como esclava en una nación extranjera. ¿Él tiene un problema? Sí. ¿Grave? Sí. ¿Posiblemente se va a morir? Sí.
ella tiene un problema, no tiene uno, tiene muchos. Que toda su vida va a ser esclava, que nunca va a volver a su nación, que nunca va a volver a ver a su familia y que el resto de su vida se la va a pasar haciendo quehacer sin recibir un solo centavo. ¿Quién de ustedes trabajaría sin recibir un jornal? ¿Quién de ustedes trabajaría 8, 12 horas y lo único que recibiría sería una patada en el trasero? Y pues al otro día preséntate y hay que hacerlo bien y al otro día te vuelven a dar otra patada. ¿Alguien haría eso? ¿Alguien trabajaría por una patada en el trasero? ¿Por un barazo? ¿Por una mala palabra? Nadie. Pero ella tenía que soportar todos los días la paga que posiblemente le daba. Pero en el versículo 3 dice, esta, refiriéndose a la joven, dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanará de su lepra. ¿Sabes? A pesar de las circunstancias que ella tenía, jamás renegó, jamás reprochó, jamás le dijo: Dios, ¿por qué permitiste que me trajeran de esclava? ¿Por qué permitiste que me hayan violado? ¿Por qué permitiste que hayan abusado de mí? ¿Por qué permitiste? Jamás. Sino antes bien, lo que yo puedo ver en el corazón y en la boca de esta mujer, que a pesar de las circunstancias que ella estaba viviendo, su confianza estaba en un Dios poderoso. No reprochaba, no reclamaba, sino que sabía esperar para que el tiempo llegara. Diga conmigo: saber esperar. La mayoría de las personas reprocha, reclama, cuestiona, juzga, llora, chilla, hace berrinches y hace mil cosas, pero no les gusta esperar el tiempo para recibir la paz y para recibir la recompensa. Cuando esta joven le habla a su patrona, a su señora, a la señora de la casa y le dice: su esposo tiene problemas, pero yo conozco a alguien que le puede ayudar. Y ahí sería como contradictorio, porque esta señora no le dijo: ¿por qué no le dices tú a ese alguien que te ayude? Sin embargo, ella estaba esperando el tiempo de Dios, porque cuando nosotros esperamos el tiempo de Dios, saber esperar el tiempo de Dios, hay una respuesta. ¿Qué hizo esta joven? No se quedó callada. ¿Qué hizo esta joven? Habló del poder de Dios a través del siervo, a través del profeta, que podía orar, ministrar, tocar o hacer algo por ese hombre que estaba enfermo y que estaba llagado de lepra. ¿Qué circunstancia tú tienes? ¿Qué situación tú tienes? Y sabes, ella no se quejó, sino lo que hizo fue esperar el tiempo para hablar de Dios. La historia no dice más, pero a mí siempre me gusta decirle: Espíritu Santo, ¿qué más siguió en esta parte que no está escrita? Y esa es la parte que el Espíritu Santo revela. ¿Cómo crees que han de haber tratado a esta chica cuando Naamán regresó sano? ¿Cómo crees que trataron a esta chica cuando Naamán regresó y veía cómo su carne se había cambiado, había sanado? No había llagas, no había enfermedad, no había dolor, no había pestilencia. No había ya la circunstancia de que vete para allá porque hueles feo, vete para allá porque me puedes contagiar, vete para allá porque esa enfermedad no es nada grata. ¿Sabes? Esperar en su tiempo trae recompensa. Y yo no dudo que llegó este hombre y antes que saludara a su esposa, que no sé cómo se ha de haber llamado y le ha dicho: mi vida, llegué. Yo no dudo que antes que preguntar por su esposa ha de haber preguntado por esta chica y le ha de haber dicho: gracias. Las palabras que salieron de tu boca fueron ciertas. Y el Dios de tu tierra, el Dios de tu nación, el Dios de tu país, si es cierto, tiene poder. Me sanó. Y aunque la historia no lo dice, pero tú tienes que echar a volar la imaginación y decirle: Espíritu Santo, ¿qué más pasó? ¿Tú crees que esa chica la siguieron tratando como la venían tratando? Diga: saber esperar trae recompensa. Tú y yo posiblemente estemos pasando alguna circunstancia
Y tal vez tú digas, ¿qué tengo que hacer? Esperar. ¿Qué tengo que hacer? Esperar para que el Señor haga lo suyo. El Señor tiene que hacer lo suyo. Y sabes, el tema era jóvenes cumpliendo su voluntad, jóvenes cumpliendo su propósito, pero yo quiero decirte que no solamente los jóvenes, sino las circunstancias en los jóvenes, en los viejos, en los no tan jóvenes y en los adolescentes y en los niños no tienen que limitarte. Tal vez tú digas con esto, es que yo no tuve las mismas oportunidades. Yo fui bolerito a los 7 años, yo ayudaba a mi mamá cuando tenía 5 años, tal vez yo fui huérfano, huérfana y no conocía a mi familia, no conocía a nadie, no tuve las oportunidades que otros tienen. Pero sabes una cosa, tu mayor oportunidad no es la familia, tu mayor oportunidad no son los conocidos, tu mayor oportunidad no son los contactos, tu mayor oportunidad no es tu padrino mágico, tu mayor oportunidad se llama Jesucristo. Jesucristo te va a abrir la oportunidad, te va a dar la gracia, te va a dar las puertas para que lo que se ha hecho bastante complicado, Él lo pueda transformar. Hay otra historia que tiene que ver con saber que Dios está en mi vida a pesar de las situaciones. En el libro de Juan capítulo 6 hay una historia que posiblemente tú ya la conoces, es una historia muy bonita. En esta historia del libro de Juan, quiero decirte que se narra cómo había una necesidad también. Había una necesidad. Yo quiero que vayas conmigo a Juan capítulo 5, Juan 6, capítulo 5, y dice la palabra de Dios: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y yo quiero decirte que aquí también hay un problema. Aunque el Señor Jesús sabía qué tenía que hacer, levantó su voz y dijo: ¿de dónde compraremos pan para darle de comer a esta multitud? ¿Había un problema? Sí. Tal vez el problema no lo tenía Jesús, sino el problema lo tenía la multitud de personas que habían llegado para escuchar su mensaje, que habían llegado para recibir un milagro, que habían llegado para saber y conocer a ese nuevo profeta que se había levantado en la tierra. Pero sabes, había otro problema más. Aparte de ser sano, aparte de ser libre, aparte de conocer a Jesús, era tarde y no habían comido. Y el Señor Jesús presentó la circunstancia a todos. ¿Qué vamos a hacer? Somos muchos, no hay tienda cerca, no hay Walmart, no hay nada. ¿A dónde iremos a comprar? ¿A dónde iremos a adquirir alimentos? Y sabes, me llama mucho la atención, porque aquí también aparece un joven que ve el problema, que ve la circunstancia y no es indiferente. Y fíjate lo que hace este joven. Versículo 6. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Por supuesto que el maestro ya sabía. 7. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo, ayúdeme usted, ¿qué le dijo en el 9? ¿Sabes? Yo no dudo que este joven, la Biblia no dice si tenía 15, 20, 25, pero yo no dudo que este joven estaba muy cerca del maestro y escuchó cuál era el problema. ¿Cuál era el problema que se estaba presentando? Sí, ese era posiblemente el problema, que había carencia de alimento. Y sabes, este joven pudo haberse comido sus hamburguesas que llevaba con su pan y decir: no me interesa la circunstancia que están viviendo todos ellos. ¿Para qué no se ponen truchas y traen su lunch y traen su comida si sabían que tenían que estar aquí en el desierto más de 8 horas, se hubieran preparado? Pero sabes, este joven tenía que cumplir un propósito y su propósito fue no ser indiferente a la necesidad. Si te estás dando cuenta, eran jóvenes.
A veces creemos que los jóvenes no son como en nuestra época. La mayoría de los viejos decimos, en mi época hacíamos esto, en mi época pensábamos de esta manera, en mi época yo a su edad ya hacía esto, en mi época yo a su edad ya hacía aquello. Pero yo vengo a decirte que Dios tiene un propósito con los jóvenes cuando su corazón y su oído está atento. La chica que leíamos que servía a Naamán, su vida cambió. Por supuesto que su vida cambió, nunca más fue la misma. Y quiero decirte que este joven, si estaba muy cerca de ahí, a veces yo me he hecho la pregunta, ¿por qué este joven estaba tan cerca de Jesús? ¿Sería la primera vez que lo seguía? ¿Sería la segunda vez? ¿Sería un joven que estaba agradecido porque en algún momento, en alguna prédica, en alguna enseñanza recibió un milagro y él lo seguía de cerca? Sabía que ese Jesús, sabía que ese hombre, cuando uno está cerca, suceden milagros. Ya sabía que sus campañas duraban 5, 6, 7, 8 horas. Y como él ya sabía, era un muchacho prevenido. Diga conmigo, prevenido. Cuando tú comienzas a leer la Biblia descubres muchas cosas. No era casualidad que él llevaba un lunch. Esto quiere decir que ya había seguido a Jesús por cierto tiempo y sabía que el movimiento que se hacía en las reuniones de él duraban mucho tiempo. Pero también lo seguía porque había agradecimiento. No menciona ahí si lo sanó, si lo liberó, si sanó a su mamá, si sanó a un hermano, pero esa cercanía de ver escuchado, tenemos necesidad, no fue porque estaba a 100 metros o porque estaba a medio kilómetro o porque estaba trepado en una piedra, sino porque estaba ¿qué? Cerca. Estaba cerca. Y sabe, este joven también por agradecimiento, por estar cerca de Jesús, oyó y no fue indiferente. ¿Y sabe qué pasó? Que Dios hizo un milagro. La mayoría de las historias en la Biblia quedan a veces como truncas, como cine, como películas. Pero yo me he preguntado, dice la Biblia, y tú lo sabes, porque lo has leído quizá muchas veces, que ¿cuántos canastos sobraron? ¿Cuántos? ¿1 o 2? ¿Cuántos canastos sobraron? Versículo 13. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron y los que habían comido. ¿Cuánto sobró? ¿Qué crees que pasaría con esas 12 cestas? Dice que el que siembra, ¿qué? ¿Quién crees que llevó esas 12 cestas? Por supuesto, Dios siempre recompensa de una manera especial lo que tú haces. Jamás se va a quedar con nada. Tal vez el niño venía con sus panes, sus peces aquí, y el Señor Jesús le ha de haber dicho: Pedro, acompáñalo a su casa. ¿Yo? Pues tú te llamas Pedro. Juan, acompaña al chico. ¿Yo? Pues tú te llamas Juan. Y posiblemente el joven le dijo: maestro, no es necesario, yo nada más vine aquí a colaborar, no vine por nada. Y el Señor Jesús le dijo: tú no viniste por nada, pero aprendiste a oír. Y Dios recompensa a aquellas personas que saben oír y que saben actuar. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé cuántos jóvenes hay aquí, jóvenes físicamente y jóvenes de corazón, o cuántas personas están escuchando esto. No importa qué situación tú estés pasando, no importa si te quedaste sin trabajo, no importa si no pudiste concluir la carrera que tú querías, no importa si no estás en el trabajo que tú anhelabas, pero una cosa sí, habla de Jesús, espera el tiempo de Dios, no seas indiferente ante lo que el Señor Jesús está diciendo. Y sabes, llegará el tiempo en que habrá un tiempo de recompensa, de respuesta para tu vida. Solo que lo único que tienes que hacer es estar atento, estar cerca de Jesús, estar cerca de Dios y no callar lo que Él ha hecho en tu vida. 2 jóvenes
Quisiera compartirte otro más, pero creo que con estos. Y a veces los hemos escuchado, los hemos compartido de diferente manera, pero hoy yo vengo a decirte algo. ¿Cuántos de ustedes tienen problemas? ¿Cuántos de ustedes tienen circunstancias? Aprende a esperar en el tiempo de Dios, que Él traerá la respuesta. Él traerá la respuesta. ¿En verdad? Él traerá la respuesta. Ay, es que yo lo veo muy complicado. Espera en el tiempo de Dios, que Él traerá la respuesta. Yo siempre le digo a la gente cuando se acerca a mí y me comenta su situación, termina de comentarme, hace un rato se acercaba una hermanita y platicaba y me decía, tengo un dolor por aquí. Ya después de que me dijo, después de cuánto tiempo, y le digo, y se despide y me estira la mano y me dice, pastor, me retiro. Y le digo, permítame, vamos a orar. Porque a través de la oración Dios hace milagros. Y cuando nosotros confiamos en un Dios poderoso, yo quiero decirte que Él trae la respuesta. Él trae la respuesta, en verdad. Esta mujercita ya es una mujer grande, 70 años. En menos de 5 minutos platicó conmigo. Yo ya no me acordaba de la edad, 70 años. Sigue trabajando. Su trabajo es hacer limpieza. Y tú sabes que hacer limpieza no es nada fácil. Eso de barrer, a mí cuando no me toca barrer en casa, pero cuando yo lo hago por iniciativa, en el patio, que es un patio chiquito, me duele la cintura. Y es un pedacito de, no sé, 6 metros. Yo le digo, Señor, esta persona ya de 70 años que tiene que estar barriendo, limpiando, trapeando, acomodando. Y sabe, siempre la ves sonriente. Es viuda, no tiene esposo. Por muchos años no tuvo esposo y el esposo regresó solamente para pedirle perdón y después falleció. Pero durante todo ese tiempo, ella no se quedó en su casa durmiendo, no se quedó en su casa quejándose, no se quedó en su caja cuestionando a Dios por la circunstancia de la vida que había tenido. ¿Sabes qué hacía? Desde que yo la conozco, sirviendo. Y ella sirve para que Dios pueda terminar de hacer un milagro en la vida de su muchacho, que tiene algunas circunstancias. Cuando yo escuchaba cómo ella me volvía a compartir lo que Dios hacía en su vida, yo le decía, Señor, la verdad que muchas gracias. Yo te doy muchas gracias, porque esta casa se caracteriza por personas valientes. Esta casa se caracteriza por personas que a pesar de las situaciones que están viviendo, se aferran a Dios, se sujetan a su pie, se sujeta a su brazo, yo no sé, yo creo que hasta lo tacleamos y le decimos, Señor, no te suelto. Y me aferro a ti. Y a veces nos convertimos como Jacob, que le decimos, no me voy a soltar de ti hasta que me bendiga. No me voy a soltar de ti hasta que tenga la respuesta. No me voy a soltar de ti hasta que pueda ver lo que no he visto en toda mi vida. Y yo vengo a decirte eso. Cumple el propósito de Dios. Aférrate a Él y Él cambiará tu condición y Él bendecirá tu vida de una manera sobrenatural. Quiero que te pongas de pie. Dios quiere hacer milagros. Y los martes y los jueves que estamos aquí orando a las 6 de la mañana, estamos orando con el propósito de que sucedan milagros en cada una de las reuniones. Yo no sé cuál es la respuesta que tú necesitas, ni te voy a preguntar, ni voy a ir a tu lugar, ni te voy a decir, toca al que está a la derecha y pregúntale cuál es su necesidad. Pero lo que sí yo te puedo decir, cree que el Señor Jesús
lo puede hacer una vez más en tu vida. Hoy en la mañana estábamos en el Zócalo de la Ciudad de México orando con el hermano Ismael, y mientras a él le tocaba su turno de orar, el Señor me decía: ¿sabes? Yo quiero seguir obrando y haciendo milagros entre el pueblo, pero ustedes han perdido la idea, el anhelo y el deseo de ver un milagro. Y se han acomodado tanto a su dolor, y se han acomodado tanto a sus problemas, y se han acomodado tanto a sus justificaciones, que se han olvidado de algo: fe para ver un milagro, propósito para ver la mano de Dios. Y eso el Señor ponía hoy en la mañana, como eso de las 4:20. Estaba un vientecito fresco y el Señor me decía: diles esto, tienen problemas, pero ¿quién es más grande, el problema o su Dios? Tienen circunstancias difíciles, tristes, pero ¿qué es más grande, la circunstancia o su Dios? La chica de la que te hablé tenía problemas, muchos, pero nunca renegó de su Dios. Yo lo único que voy a hacer es orar, porque el Señor quiere seguir haciendo milagros en tu vida. Cierra tus ojos, no te voy a preguntar ni te voy a decir, pasa aquí al frente. Bendito Dios, en esta hermosa tarde, yo sé que tú eres un Dios poderoso, que cambia destinos, que cambia circunstancias, y que en medio de los problemas, como las situaciones que vimos el día de hoy, dos circunstancias con dos jóvenes, una joven y un varón, tú estuviste ahí respaldando. Yo desconozco las circunstancias que cada uno de tus hijos y de tus hijas vive, pero tú la conoces. Hoy yo te pido que ellos vuelvan a tener la fe y la confianza de que tú eres un Dios poderoso, de que no eres una religión de domingo, de que no eres una religión de que vengo, me siento y escucho, de que no eres un Dios solamente de cristianos, sino que eres el Dios del universo. Hoy yo te pido, Padre, que así como esa chica en medio de situaciones adversas declaró que tenía un Dios poderoso, que así como ese joven que tenía algo muy pequeño, pero lo dio con todo su corazón, porque sabía que era ponerlo a los pies y al servicio del Hijo de Dios, y no hubo límites. Hoy yo te pido que en el nombre de Jesús rompas la lógica humana, el argumento humano en la cabeza, en los pensamientos, en el corazón de cada uno de los que estamos en este lugar. Nos hemos acomodado a escuchar prédicas tras prédicas. Nos hemos acomodado a sentarnos y estar 1 hora, 2 horas sentados. Pero hoy desacomódanos y permítenos reencontrarnos contigo, tomarnos de tu mano, tomarnos de tus pies y saber que no importa las situaciones que estemos viviendo, tengo que saber esperar. Llegará la respuesta, llegará la bendición y cambiarás el tiempo, pero tengo que aferrarme a ti. Que las circunstancias no me aparten de ti, que las circunstancias no me debiliten, que las circunstancias no hagan que me separe de ti, sino antes bien me aferre a ti para ver la respuesta, la señal, el milagro que tú quieres hacer en cada uno de